Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar a lo que fue el partido, en este caso de España-Bélgica. Bueno, a 2 horas de que tengamos el otro partido del día de hoy de Inglaterra-Noruega y bueno, mucho más tarde tengamos el partido de la Argentina contra la selección de Suiza y vamos a reaccionar rápido de lo que había sido el partido, en este caso de la selección española con la selección bélgica. Y bueno, rápidamente vámonos a la pizarra táctica, como yo le digo, el televisor. Eh, bueno, ahora sí tenemos un poquito más de luz. Bueno, obviamente aquí tenemos el conjunto de el conjunto español, el conjunto de Luis de la Fuente con Unai Simón en portería, el número 23. En este caso los laterales con Marco Curella, el actual jugador del Real Madrid, el número 24, el número 12, el jugador del Tottenham, Pedro Porro, y los centrales, el central del Barça, Pau Cubarsí, y a Emerick Laporte, el número 14 del Al Nassr. Eh, y bueno, aquí tenemos el doble pivote con Dani Olmo, el del Barcelona, y Fabián Ruiz, el del PSG. Rodri también, el Mikel Oyarzabal, el jugador del Manchester, el jugador de la Real Sociedad, Alex Baena y Lamine Yamal. Obviamente Lamine Yamal un poco tirado más a la derecha, Dani Olmo un poco más atrás de los atacantes, Mikel Oyarzabal referenciado más como ese falso 9 y bueno, Rodri en el centro de las operaciones en ataque junto con Pedri. Bueno, no, perdón, Pedri no sería en este caso la partida. Precisamente Luis de la Fuente venía de usar a Pedri, pero bueno, en esta ocasión apostó por Fabián Ruiz. Alex Baena, bueno, por izquierda, Lamine Yamal por derecha. Y bueno, aquí pasando al conjunto de Bélgica, de Belgium, como se le conoce, el conjunto de Rudi García. Bueno, con Thibaut Courtois en portería, el número 1 de la selección bélgica. En este caso, bueno, los centrales, en este caso con Nathan Ngoy y Brandon. Eh, exacto, los centrales con Ngoy y Brandon Mechele. Eh, sí, y bueno, y los laterales en este caso con el bueno de Máximo de Cooper y bueno, Timothy Castañe. Eh, en este caso, bueno, en el centro de las operaciones con Kevin De Bruyne y Nicolas Rastan. Y bueno, y arriba por izquierda Yemer Doku, por derecha Leandro Trossard. Bueno, aquí aparece, bueno, como... Sí, bueno, aquí aparece un poco más adelantado, pero en realidad por derecha Leandro Trossard, por izquierda Yemer Doku, eh, como centro atacante o ocupando esa posición de centro atacante Charles de Ketelaere. Y bueno, y Hans, también tenemos a Hans Vanaken. Claro, aquí aparece como extremo, pero en realidad es más, funciona más o, es un jugador, bueno, que juega en el pivote, aquí más atrás. Y bueno, obviamente básicamente eh, exacto, con 4-2-3-1 de España contra un 4-2-3-1 en este caso de Bélgica. Bueno, vamos a explicar rápidamente lo que había sido ese partido. Un partido que obviamente España tuvo las ocasiones, España controló el partido, tal vez le faltó ese centímetro, ese pase de profundidad para de alguna manera dejar mano a mano a sus jugadores, que de hecho en ciertos momentos lo haría, pero bueno, tanto Lamine Yamal entre posición adelantado, eh, entre posición adelantado, que muchas veces... Bueno chicos, como seguía diciendo, perdón, bueno, como seguía diciendo, exacto, una España que bueno, que dominó, que controló las acciones, incluso en muchas maneras, bueno, tanto Lamine Yamal como lo bueno de los extremos, bueno, intentaron penetrar esa defensa, ese bloque bajo de Bélgica, que quizás Bélgica en ciertos momentos del encuentro, bueno, solamente se mantuvo a flote por las actuaciones de Thibaut Courtois
por un par de paradas, pues obviamente eh, de valor, de parada de valor gol. Una que otra incursión de Doku era lo que le daba tal vez ese oxígeno eh, y ese desahogo, bueno, sobre todo de esa presión de España para poder salir en ataque. Como digo, Doku, tanto Leandro Trossard, aunque no creo que no fue el mejor partido de Leandro Trossard como vimos en Estados Unidos y en otros partidos. Como digo, tanto Doku tampoco fue el mejor partido de Kevin De Bruyne. Y bueno, tampoco los cambios revolucionaron por parte de Bélgica. Un cambio de Bélgica, un cambio, sí, o sea, la radical por parte de la selección española. Bueno, piensan que entraron bien de los que entraron, de los conocidos como Pedri. Bueno, obviamente entrarían Pedri y entrarían quién sino el goleador para destrabar esta situación en los minutos finales, como es el bueno de eh, como es el bueno de Mikel Merino, que hay que decir la verdad que si Bélgica había aguantado gran parte del duelo, incluso pudiéndolo llevar a una larga, fue gracias por Thibaut Courtois, que bueno, que se mantuvo ahí, que estuvo, como digo, parando. Obviamente el primer gol llegaría. eh, exacto, obviamente llegaría ese primer gol, que bueno, por parte de España. Eh, y bueno, cuando parecía que todo estaba listo, eh, después, bueno, obviamente Bélgica empataría. Eh, pero como digo, un duelo bien intenso, bien eh, parejo, bueno, en el sentido de que, bueno, básicamente Bélgica era la que estaba agazapada en su área y bueno, España era la que estaba atacando. Buen partido de la Yamal, más allá de que, bueno, no tuvo su gol. eh, pero como digo, al final el gol de la victoria y el gol del que está haciendo, bueno, el matador por parte de España es Mikel Merino, que es verdad que, bueno, que Thibaut Courtois lastimosamente se lesionaría para los intereses belgas, se lesionaría y, bueno, tendría que entrar el arquero del Manchester United, Seny Lemens, que, bueno, que obviamente pararía un par, pero bueno, en la última y decisiva deja un para, pero a la misma vez de un rebote que luego termina llegando Mikel Merino en el contrarremate junto con Nico Williams, que había entrado también para esos minutos finales. Y bueno, obviamente España se lo lleva a base de pegada, pero también ya tranquilamente a Bélgica le pudieron haber caído un par de goles más si no fuera por el bueno del arquero belga, del arquero del Real Madrid. Eh, y bueno, obviamente, como digo, una España que se enfrentará exactamente a la ganadora entre, bueno, no, exacto, se enfrentará en semis eh, a Francia, sí, Francia. Y bueno, obviamente reaccionaremos a los demás duelos. España, bueno, ¿a quién podríamos poner en el podio? Me gustó mucho, como digo, más allá, bueno, de Lamine y de que no tuvo el gol, pienso de que en el podio voy a poner ¿por qué no? Voy a poner a Dani Olmo, que me parece que estuvo bien. También voy a poner al bueno de Pedro Porro, que pienso que estuvo bien bueno, podríamos incluso Pau Cubarsí, no sé, Unai Simón también estuvo bien en algunas acciones. Pero me gustó Pedro Porro también por el lateral derecho, mi cosa. También Yamal estuvo también bien, Dani Olmo también estuvo bien, bueno, los dos hombres del Barcelona y también del Tottenham pienso que estuvieron sólidos en lo que se les pide, que es el ataque. Bueno, obviamente Bélgica, bueno, si tuviera que poner al MVP, tal vez único artista de que esto siguiera igualado sería Thibaut Courtois, bueno, paradas de valor gol increíble en lo que hace, como se le conoce, la jirafa. Eh, Obviamente, bueno, también destacar tal vez en un segundo puesto, pero muy alejado del primero, de Jeremy Doku, que bueno, que fue el que le daba ese oxígeno
y esa salida pasándose a 4 o a 5 rivales, a 4 o 5 rivales de la saga española. Eh, y bueno, eso y nada, hasta aquí mi resumen y análisis de lo que fue ese partido entre España y Bélgica. Que por cierto, podemos ver las estadísticas. Bueno, prácticamente en su gran mayoría han sido victorias de la selección española. Los últimos 1, 2, 3, 4, 5 han sido 5 victorias para España, incluyendo bueno, juegos internacionales, juegos de clasificatoria UEFA, básicamente con victoria amplia. España, bueno, venía obviamente una victoria amplia, aunque obviamente en una Copa del Mundo nunca se sabe, pero bueno, nada, hasta aquí mi análisis y resumen de lo que fue ese partido em, como digo, de España 2, Bélgica 1. Como digo, vamos a reaccionar a esos dos encuentros. La Argentina juega hoy contra Suiza. También exacto, Inglaterra, Noruega. Bueno, nada, bueno, un saludo, cuídense y bueno, nada, no olviden suscribirse al canal, seguirme y bueno, disfrutar del contenido. Bueno, nos vemos.